Retomamos el Tech Day, El Salvador 2024 con un panel sobre IA y ética. Navegando el futuro tecnológico con responsabilidad. Invitamos al escenario a nuestros panelistas. Víctor Cuchillac, decano de la Facultad de Ingeniería y Sistemas en la Universidad Francisco Gavidia. Mauricio Rodríguez, asociado en Bufete Arias. René Ventura, gerente de proyectos IT en Tegra Global. Y Claudia Villacorta, directora de TI en AFP Crecer. Parémonos. Aquí está bien. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Fernando Arévalo, soy editor en revista IT Now de Conecta. Gracias por seguir acá y voy a tener a cargo la moderación de este importante panel que tenemos esta tarde sobre inteligencia artificial, un tema que pues, ya hemos visto en varias charlas durante esta jornada y el cual pues ha sido bastante importante durante este día, ¿verdad? Entonces, sí, listo. Bueno, vamos a comenzar con el tema de las preguntas. Comenzamos con Claudia. Claudia, ¿cuáles son los principales desafíos éticos que enfrentan las empresas al implementar tecnologías como el tema de inteligencia artificial? Bueno, yo creo que los principales desafíos éticos que estamos enfrentando ahorita es cómo garantizamos la confidencialidad de la información, la privacidad de esta información de nuestros clientes y de nuestra empresa, cómo no la exponemos para que los modelos sean alimentados con la información de nuestros clientes, también cómo le damos confiabilidad a los servicios. Perfecto. Bueno, decía que entre los principales retos técnicos, éticos que tenemos es la confiabilidad de los servicios, porque muchos de los motores de inteligencia artificial están sesgados. También la confiabilidad, la confianza en la información y la integridad de la misma, pues no podemos exponer nuestra información para que sea alimentados otros motores. También el tema de los derechos de autor. Hace poco el New York Times le puso una demanda a ChatGPT y a OpenAI por el tema de que había alimentado con cientos de artículos sus motores. Y el otro tema también, pues cómo se cuidan los derechos humanos, pues como no hay sesgos, sabemos que hay sesgos porque los motores están alimentados con información antigua y eso pues tiene los sesgos de la manera en que se pensaba antiguamente. Entonces yo creo que el principal desafío es cómo tenemos también una cultura suficiente para garantizar que esos retos nos van a preguntar se cumplan. Y bueno, pienso que los valores como los que tenemos que crecer de respeto, transparencia, equidad y responsabilidad son acordes y propicios para la adopción de una buena incorporación de la inteligencia artificial, de manera que se mitiguen los riesgos asociados a esto, ¿verdad? Y bueno, si me permiten solo recomendar que se pueda leer una norma ISO, es un documento técnico que ha salido en el año 2022 que se llama Inteligencia Artificial, es el panorama de los problemas éticos y sociales alrededor de esto. Entonces es la ISO TR el 24368 del año 2022, creo que nos ayuda a ver todo el tema ético. Gracias, Claudia. Muy importante el tema de derechos de autor, como mencionaba. René, la misma pregunta, ¿cuáles son esos desafíos éticos que enfrentamos de cara a la implementación
implementación de la inteligencia artificial? Creo que la mayor parte de los retos giran alrededor de la recopilación y el uso que se le da a los datos de parte de las compañías que manejan temas de tecnología, de inteligencia artificial. Ya lo mencionaba por ahí, la manera como se recopila la información, la manera como se distribuye esa información y se disponibiliza al resto de personas a través de pues, una distribución de inteligencia artificial, la manera como esta información es utilizada para alimentar los diferentes motores de inteligencia artificial y que deja de alguna manera expuesta nuestra privacidad, nuestros patrones de comportamiento, nuestros patrones de uso, es donde se genera, pues creo yo, la mayor parte de los retos al utilizar o al implementar herramientas de inteligencia artificial. A veces no nos damos cuenta de que nuestra información está siendo recopilada. A veces cositas tan pequeñas como los motores de recomendación o los algoritmos de recomendación de YouTube, de Netflix, de cualquier de este tipo de plataformas, básicamente lo que está demostrando es o reflejando la manera como nosotros nos comportamos. Este tipo de recopilación de información a veces no es o no somos conscientes de que se está presentando. Y la manera como estas compañías la están utilizando para sacar beneficio, pues es donde generan los mayores retos. En cuanto al sesgo de la información que es utilizada también para alimentar estos motores de inteligencia artificial, también representan un importante reto, porque en la medida que la información que nosotros o que las empresas estén utilizando para alimentar y entrenar estos motores de inteligencia artificial, van a dar como resultado cierta información que no necesariamente pueda ser correcta. Nosotros a veces cuando consultamos algo en ChatGPT, en Copilot, en Gemini, pensamos que las respuestas están correctas a las consultas que realizamos y no necesariamente es el caso, porque estas herramientas necesitan una cantidad enorme de información para poder operar y esta información no necesariamente está correcta. Entonces ese sesgo de información a veces genera problemas en cuanto a la manera como nosotros utilizamos. Pero sí, en resumen, me parece que la mayor parte de los retos alrededor del uso de las inteligencias artificiales pues, radica alrededor, gira en torno a los datos que se recopilan, se distribuyen y la manera como se presentan al resto de personas, ¿no? Gracias, René. Mauricio, al respecto de estos desafíos. Desde el punto de vista laboral, legal y cuanto empresarial, tenemos pues, que analizar bastante cómo la empresa tiene sus políticas internas y cómo las políticas van evolucionando en el tiempo conforme evolucionan las herramientas. Tenemos el conflicto, primero, como nos hablaban los sesgos, el uso de información, incluso creo que hay un caso que puede ser el ejemplo claro, que pasó hace no mucho, donde un abogado en Estados Unidos presenta una demanda con sus argumentos. Al confrontar los argumentos, tiene la contraparte, ya que los argumentos en las demandas estadounidenses se basan en sentencias establecidas. Cuando la contraparte buscó las sentencias, no las encuentra, les pide que fundamenten. Cuando el abogado fundamenta, se da cuenta que la información que se obtuvo fue de ChatGPT y todo el proceso era inventado, no existía. Entonces, esa manera de controlar que eso no pase, dado que la tecnología va avanzando más rápido de lo que avanzan las políticas empresariales, es el reto que que tienen las empresas de poder sistemáticamente ver cómo avanza la tecnología para justificar la política empresarial, el uso de la herramienta o la tecnología. Porque, claro, todos los que están ahorita, las AIs que se están utilizando, ¿verdad? Tanto ChatGPT como todas son herramientas que nos ayudan bastante a poder agilizar el trabajo, pero con la correcta supervisión empresarial. Entonces, la ética que podemos decir ahí es más la ética empresarial de mantenerse al día y de poder instruir a sus empleados en cómo operar estas inteligencias, porque la realidad, según mostró Forbes hace poco en unos estudios, es que es más la cantidad de gente en las empresas que están empezando a tomar el uso de la inteligencia artificial que la que no. Entonces, evidentemente hay algo que afrontar y hay un tema ético empresarial que tocar, ¿verdad?
Gracias, Mauricio. Víctor, la misma pregunta. Sí, bueno, ampliando con lo que decían mis compañeros, que estoy de acuerdo con ellos, tal vez dos aspectos más. Como la parte, digamos, de seguridad. ¿A qué nos referimos? Si nos damos cuenta, recientemente hubo un problema en una empresa de terceros sobre seguridad y muchos equipos Windows se quedaron fuera de servicio, lo que provocó retrasos en aerolíneas, etcétera. Entonces, el primer punto o primer desafío para las empresas que están con inteligencia artificial es la seguridad, y no me refiero a lo que han dicho mis compañeros también, sino que técnicamente, o sea, tener sistemas en los cuales puedan garantizarlo. Y una segunda que también va a tecnología, medio ambiente, sería el consumo o la producción de CO2 que se está dando. Aquí lo decían, tenemos grandes data centers que están procesando esto, ya sea que utilicemos, bueno, para no mencionar las mismas, podemos decir ARIA, que de Opera, podemos decir Anthropic con Cloud, y así como hay otras más que están emergiendo. Pero eso se produce ¿dónde? En data center, que consumen un montón de carga de procesos. Entonces, por ahí también es el desafío de las empresas, buscar cómo poder reducir, y eso tendrá que ver con la creación de chip, pero ver cómo se consume o se reduce esa cantidad de energía. Gracias, Víctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, y pues quedó claro que es importante de manera individual ser conscientes también de estos riesgos que conlleva el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero también se ha convertido en una herramienta muy útil para las empresas. ¿Cómo pueden las empresas equilibrar esa necesidad de innovar, de utilizar este tipo de inteligencia artificial y la necesidad también de proteger la información, ¿verdad, Víctor? Ok, aquí vamos digamos, con diferentes aristas, y como nos va a tocar lo mismo, quizás solo va a tocar una. Hablemos del capital humano, y por eso es importante que hayan jóvenes acá o las personas, porque no solamente tenemos que estar preparados con el uso de la tecnología per se, sino que también esa capacidad de tener un pensamiento crítico, la creatividad, las habilidades blandas que nos permitan integrarnos. Entonces, esa podría ser una de las cosas que tienen que considerar. Cuando hablamos de innovación, muchos dicen, la inteligencia artificial, y hago un paréntesis, la que tenemos en este momento, ¿verdad? La que tenemos en este momento no es capaz de tener creatividad. Pero si nos vamos dentro de 5 años, nos proyectamos 5 o 7 años, tendremos algoritmos mucho más complejos. Yo vengo de la parte de electrónica, automatización, robótica. En mis tiempos, y al siglo pasado, hablamos de lógica difusa, o sea, el fuzzy logic. Ahora, cuando entro en retrospectiva, veo que es base de algo. Entonces, aquí dentro de 10 años vamos a crecer completamente. Entonces, uno de los puntos que es importante, considero, para la parte de la innovación y que tenga la empresa es poder tener una formación en su potencial humano, en su capital humano, pero no solamente la parte técnica, como lo digo, que es fuerte, sino que esa capacidad de trabajar en grupo. Por ejemplo, el hecho de que aquí tengamos diferentes personas es bueno. ¿Quién de nosotros a veces ve la parte legal, por decir la manera, la parte de gestión o cada una de esas áreas? Y eso nos va a llevar como país y como empresas a tratar de dar soluciones que cumplan los estándares deseados. Gracias, Víctor. Mauricio, desde la óptica legal, ¿cómo lograr ese balance y que pues, las empresas no anden inventando resoluciones legales, como ya lo mencionabas? Eso es el hecho de tener que entender que el ecosistema actual jurídico no contempla nada de inteligencia artificial, es decir, pues no hay una normativa actual que diga este es el principio que vamos a utilizar, entonces usamos pues la que existe, que no cubre ni un poco. En los casos que nos platicaban de propiedad intelectual, es complicadísimo poder determinar sobre quién caen las responsabilidades. Entonces, empresarialmente, como veía que eso nos consulta, la captación de información o de los usuarios, actualmente hay empresas que prestan servicios de seguridad de las cuales ustedes pueden depender cuando capta información del usuario para que sea resguardada. Eso puede ser una herramienta que se puede tomar en cuenta a nivel empresarial, pero también está el tener, lo que decíamos, las políticas internas bien establecidas en cuanto a la captación. Pues digamos, donde se suele usar son, ahorita que se ha visto bastantes en promociones, en redes sociales y demás, donde da clic y mete tu información y listo. En esos, a la información lo que capta es el perfil, los perfiles tienen la información de los usuarios, y en muchos casos pueden ser menores de edad, ¿verdad? Que su información es altamente protegida, y al ser captada por la empresa puede hacer que no cumplió con los principios. Entonces, lo que decíamos, conforme evolucionan las dificultades tecnológicas, debe de evolucionar la integración legal de la empresa para protegerse de casos de no captar información de menores
o tener filtraciones de información que puedan llevarlos a problemas hasta de quiebra, pues. Ya, René, la misma pregunta, ¿cómo lograr ese equilibrio? No van a continuar de dejar innovando. De hecho, es el deber ser de la mayor parte de las compañías, ¿no? En la manera en que vayan generando productos o servicios innovadores, en la medida que vayan dándole al cliente, al usuario algo de lo que no tienen, pues evidentemente van a ir prosperando, van a ir creciendo. En ese sentido es bien difícil encontrar el balance porque muchas veces las compañías tienen únicamente en mente ese beneficio, ese crecimiento, ver de qué manera superan al rival y en nuestros días pues la inteligencia artificial evidentemente puede ser una herramienta para lograr esa diferenciación. En ese sentido, y dado que tenemos varias aristas, como decía Víctor, yo me voy a enfocar en otra, y es que si anteriormente les decía que la mayor parte de los retos que existen giran alrededor de la información, de la captación de la información y la distribución de la información, creo que dos de los elementos que se tienen que considerar son precisamente relacionados a la información también. Una es ser completamente transparentes en cuanto al uso que se le da a la información, que el usuario, que el cliente sea consciente de en qué momentos sus datos personales, sus datos privados, sus datos de comportamiento están siendo recopilados para cualquier propósito. Y la otra es ser completamente o limitar ese tipo de recopilación, limitarnos a lo que es estrictamente necesario. Han habido muchísimas sanciones, creo que para nadie es un secreto, para algunos gigantes tecnológicos como Meta, por ejemplo, o Google en Europa, relacionados a la manera como captan información de parte de sus usuarios. Y es precisamente no la recepción, no el almacenamiento de la información como tal necesariamente, sino por qué me están guardando información que no necesariamente tiene que ver con lo que yo estoy consumiendo. ¿Por qué un producto determinado me retiene más información de la que necesita para operar? Y eso creo que es uno de los temas que las compañías en las que tienen que poner más atención para evitar precisamente empezar a consumir más información, tener más datos de los que necesariamente necesitan para operar. Y es por eso que hay muchísimos ejemplos de herramientas, de aplicaciones, por ejemplo, que nos permiten, bueno, Apple mismo en su sistema operativo ya nos permite limitar el tipo de información que recibe de parte de nosotros cuando utilizamos un dispositivo, y ese tipo de acciones son las que quizás podrían ayudar a mitigar el impacto negativo que tiene el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Claudia, la misma pregunta. Como decía mi compañero Víctor, quizá hay que tocar otra arista, y la arista que yo quisiera tocar es el tema de la gobernanza, porque el tema del equilibrio en una empresa es la necesidad de innovar, que eso, como decía René, nos hace estar más al frente, pero también la necesidad va más rápido la innovación que la gobernanza, va más rápido. Entonces nosotros no le podemos poner puertas al campo, pues tenemos que seguir con la innovación, pero creo que la clave está en tener un acuerdo interno en las empresas de que la innovación, especialmente la inteligencia artificial generativa, es una herramienta más que tiene que ser gestionada en todo su ciclo de vida con responsabilidad. Entonces hay que crear pues políticas, principios que nos digan en qué dominios, en qué procesos se puede ocupar la inteligencia artificial y en qué no, ¿verdad? ¿Cuál es el apetito de riesgo que tenemos? ¿Quién puede o no puede utilizarla, etcétera? Yo creo que hay una serie de cosas que
concretamente que podemos hacer en las empresas, nosotros nos estamos enfrentando con eso en este momento, porque tenemos la necesidad de ocupar la inteligencia artificial, pero también la necesidad de ser responsable con nuestros clientes. Entonces yo creo que el tema de la gobernanza es el tema, y el acuerdo interno, el diálogo interno para aceptarlo, porque claro, hay áreas que urgen de ella y áreas de segunda línea que ven más el riesgo. Entonces creo que por ahí pudiera. Gracias, Claudia. Pues creo que todos han mencionado el tema de las políticas, de las leyes, todo nos lleva hacia esas regulaciones que no existen en este momento en nuestros países. ¿Cuál es el rol de estas leyes, de estas regulaciones en el uso de estas nuevas tecnologías en las empresas, Claudia? Bueno, yo pienso que debería ser un rol fundamental el que se legisle sobre esto, ¿verdad? Porque ayuda a equilibrar entre la necesidad de innovar, ¿verdad?, que tienen los actores y la responsabilidad que tienen que tener alguien cuando hay un impacto que se dé por el mal uso, ¿verdad? Entonces, ¿quién, como decía Mauricio, quién legisla, quién debe haber legislación? Y quizás ese no es el tema, sino que cómo legislamos bien. Y en ese sentido ya hay, pues en el mundo, varios modelos que se están trabajando. De hecho, que hace poco hubo un foro de la UNESCO sobre el tema de la ética, fue en febrero de este año, y salieron varios modelos de supervisión que creo que sería interesante que nuestros legisladores o las personas que puedan trabajar sobre esto lo revisen, porque hablan sobre una red UNESCO de expertos de IA y otro, pues un área global de monitoreo. Entonces es necesario que haya también esa visión global, ¿verdad?, del mundo, que nos apoyemos con conocimientos, buenas prácticas, etcétera, que veamos desde El Salvador las mejores prácticas y bueno, y ver que la protección es un bien común, no es, y la inteligencia artificial debería ser un bien común y no solo de provecho de ciertas áreas, ¿verdad? Entonces eso es lo que pienso. Gracias, Claudia. René, la misma pregunta, el rol de estas regulaciones. En primer lugar, toda regulación, toda ley va orientada, y quizás por acá Mauricio nos va a explicar mejor como abogado, pero al final de cuentas lo que se debería de buscar es la normalización, la estandarización del uso y el que se da a cualquier tipo de herramienta, no solo de inteligencia artificial. Sí creo que en este momento, y a lo mejor Mauricio me corrige nuevamente, personalmente me parece que es muy difícil llegar a este tipo de normalizaciones, precisamente porque no hay un uso, o el uso extendido no es tan notorio o tan visible. A veces hacemos cosas que ni siquiera pensamos que están haciendo uso de algún tipo de inteligencia artificial, o lo hacemos con ningún tipo de malicia o sin ningún tipo de malicia. Digo, cuando un niño va a utilizar algún tipo de herramienta como ChatGPT, como Copilot para ayudarse a hacer sus asignaciones escolares, no está rompiendo ninguna ley, pero posiblemente dentro del marco de estudio que el programa educativo pretende impulsar, no se está logrando el objetivo, precisamente porque no está siendo el mismo estudiante quien desarrolle los contenidos, sino que se está apoyando en una herramienta de inteligencia artificial. Si en algún momento los docentes se quejaban de que los estudiantes íbamos a Wikipedia y hacíamos copy-paste de las cosas, ahora va a ser muchísimo más difícil identificar el rol que ha jugado una herramienta de inteligencia artificial en el desarrollo de este tipo de asignaciones, precisamente porque es indetectable. Posiblemente en este momento hayan algunos rastros, algunos dejos posiblemente algún elemento en la redacción que todavía nos hace entender que fue desarrollado a través de una inteligencia artificial, pero en un futuro posiblemente eso va a quedar de lado, va a ser completamente imperceptible para nosotros. Y en ese sentido, sí, y lo traigo a colación porque me parece que no se trata únicamente del establecimiento de políticas o de leyes a nivel gubernamental para regir el país, sino de qué manera en pequeñas actividades
El uso de la inteligencia artificial a lo mejor va rompiendo los comportamientos esperados, o va rompiendo la dinámica que se espera de cierto grupo o cierto actor dentro de nuestra sociedad. Las leyes evidentemente van a buscar normalizar y estandarizar. Y si bien es cierto, en este momento, insisto, en lo personal me parece que es muy difícil llegar a normarlo, eventualmente van a llegar este tipo de políticas, este tipo de restricciones limitantes, y creo pensar que si en algún momento se va a implementar en el corto o mediano plazo, va a venir desde la Unión Europea, y posiblemente no van a ser el tipo de restricciones que necesariamente coincidan o concuerden con un proceso de innovación sano, sino que va a ser demasiado restrictivo. Pero no sé, a lo mejor Mauricio nos puede iluminar un poquito más con respecto al tema. Sí. Mauricio, me gustaría con tu expertise también preguntar qué tan lejos está El Salvador y en general la región para que existan estas normativas y no solo el tema de que existan esas regulaciones, sino que de verdad se cumplan. Que se cumpla la ley es complicado, pero que se genere la ley, las leyes se suelen generar por necesidades sociales. Es decir, si en una sociedad hay algo que está generando conflicto, está generando problemas, se crea una ley para regularlo. Como nos decía, la inteligencia artificial, René, no es, es utilizada en una gran cantidad de cosas del día a día, pero quizás la persona no se ha dado cuenta que está pasando esto. Sí, nos mencionaba Claudia respecto a la UNESCO, también las normativas ISO, la Unión Europea también ya sacó unos comunicados en cuanto a principios de la ética de la inteligencia artificial. China tiene su legislación, pero no aplica en nada a la inteligencia artificial como lo que queremos hablar, sino que es más control y regulación. Estados Unidos está moviendo leyes, pero en realidad en el mundo actualmente legislación como tal, que sea puntualmente, que vea los temas que hoy en día la inteligencia artificial requiere, no la tenemos. Tenemos lineamientos, tenemos principios, tenemos lo que nos lleva a formar la ley, pero lo que de verdad genera la ley es la necesidad en el uso. Por eso siento que es bien importante la parte que mencionaba René de la enseñanza en casa, porque para que la inteligencia artificial se presente como una verdadera necesidad, tiene que ser un principio de culturización, para que la sociedad en sí de verdad se entienda que se está utilizando y que tenga la necesidad de. Es decir, enseñanza en colegios, enseñanza en universidades, en casa y en el día a día laboral van a generar la necesidad social de tener una regulación como tal que nos permita decir, esto es lo bueno, esto es lo que no, pero quizás nuestro país tenga el beneficio que estamos bastante avanzados en temas de tecnología, le hemos invertido bastante como país a ello, y quizás eso nos ayude a tener una vertiente que nos acelere, ¿verdad? Porque hay bastante tipo de legislación que se está promoviendo que quizás nos lleve a ese punto. Entonces puede hacer que incluso El Salvador tenga una legislación primero que países europeos o que tienen un conflicto mayor para generar legislación. Así como en resumen, quizás lo que decía, para mí lo más importante en el tema de la legislación o de las leyes es cómo nosotros fomentamos desde la casa el crecimiento y la enseñanza hasta universidad y luego profesional para la necesidad social que nos lleve a la generación de una legislación. Perfecto, gracias Mauricio. Víctor, su óptica desde el sector académico sobre esa necesidad de regular todo este tipo de tecnologías y no solo el tema de la inteligencia artificial. Ok, básicamente yo lo veo de las siguientes partes. La primera, digamos, no tanto con una ley, como lo decía por acá Mauricio, sino que también la parte de las políticas públicas. Recientemente he estado estudiando la parte de políticas públicas y es necesario que se tengan las condiciones de tecnología. Para dar un ejemplo, si buscamos nosotros la conectividad, porque estamos hablando de tecnología, inteligencia artificial, necesitamos enlaces, necesitamos servidores. ¿Cuál es el horizonte que viene próximo? Respondo a la pregunta que nos hacía acerca de cómo será El Salvador a un futuro cercano. Lo primero, en el caso del Pacífico solo existen 2 nodos de fibra óptica que están en Guatemala. Afortunadamente en el país se está haciendo ya las gestiones y ha salido en los periódicos estatales que vamos a conectar va a haber un cable de fibra en Acajutla. Número 2, un data center. Es el primer data center que tenemos nosotros que está ahorita en Occidente. Ya vamos colocando eso. Tercer cosa que viene es lo que son los IPX,
que es para tener los nodos, poder registrarlos y poder comunicarnos más. ¿Qué trato de decir? Es el gobierno o es el Estado el que debe más bien con sus políticas públicas crear las condiciones para que se pueda dar este avance de la tecnología, porque la inteligencia artificial va asociada con otras, con la IoT, con el cloud computing. Entonces, desde el punto de vista, se tiene que legislar. Hablemos de otra ley que sí estamos vinculadas al sector educativo, la Ley de Educación Superior o la LES, la Ley de Educación Media. ¿Qué tiene de relevante para nosotros eso? Porque aquí muchas veces se están definiendo los perfiles. Entonces tenemos lo que es la literacidad. Antes le llamábamos, si alguien estaba que era analfabeto digitalmente, hoy hasta los términos son más rebuscaditos. Literacidad digital, ¿qué significa? Nosotros para educación superior debemos de contar con un perfil que ya lo conozca, porque no van a llegar a las universidades a aprender ofimática. Entonces, ¿qué trato de decir? Eso debe ser una planeación que debe tener, en este caso, el gobierno que esté, más bien el Estado, para que tener una proyección de qué tipo de perfil de profesionales o de ciudadanos requiere a corto y a mediano plazo. ¿Y quién regula en algún momento las universidades? Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Entonces se definen, estas son las líneas que habrán, estos son los perfiles que se tienen y nosotros como actores lo vamos a hacer. Lo mismo sucede con bachillerato. ¿Quién va a definir cuáles son los perfiles? Y todo esto va a ir encaminado ¿para qué? Para tener las mejores condiciones. Gracias y bueno, de esta manera llegamos al final de este importante conversatorio. Más que agradecer a cada uno de ustedes por estar acá, al público también por seguir en el Tech Day El Salvador 2024 y bueno, desde Controles nos dicen ahora con qué continuamos en la agenda y muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes. Gusto. Un gusto. Muchas gracias.